Ahora que ya sabemos estos tres primeros puntos, ya los hemos explicado en el primer vídeo, seguiremos con el concepto de pH, a qué llamamos realmente pH, la escala de pH y cuál es la relación entre el pH y el pOH. Vamos a ver el concepto de pH, a qué llamamos pH y con qué está relacionado. Es muy importante, y esto viene de la pregunta de ¿qué ocurre si una molécula de agua reacciona con otra de agua? ¿Puede reaccionar? Sí, porque ya vimos en el vídeo anterior que el agua era anfótera. Entonces, si yo tengo una molécula de agua y otra molécula de agua, una actúa como si fuera un ácido, es decir, pierde, cede protones, y el otro como si fuera una base que capta protones, entonces eso en equilibrio, porque este sí que tiene equilibrio, porque no son ácidos fuertes ni bases fuertes, generaría, si este pierde ese H+, que para eso es el ácido y lo capta la base, me quedaría OH- y H3O+. Vale. Es la única constante que vamos a necesitar aprender de memoria. El resto de constantes de acidez y basicidad nos las van a dar o nos las van a pedir y nos dan los datos para llegar a ellas. Pero la constante del agua hay que saberla. Además es muy sencilla. Y esta no es ni ácido ni base, se pone KW, ¿vale? De agua en inglés. Entonces la constante del agua es 10 a la menos 14. Claro, es una constante muy débil, por eso se puede actuar como ácido o como base, dependiendo en qué circunstancias esté. Entonces, empezamos con la definición de pH. La definición de pH, y esto, ojo, P minúscula, H mayúscula. Si se escribe de otra forma está mal. Vale, pH, la P matemáticamente, siempre que veáis un P, lo que sea, es un menos logaritmo de. Aparece en varias cosas, no solo en ácido base. Entonces, definición de pH es menos logaritmo de, y si es H, pues antes se ponía esto, concentración de H+. Ahora, normalmente, ¿qué se suele poner? Pues en lugar de H+, H3 o más. Pero bueno, es lo mismo. Vale. Entonces, vamos a pensar qué ocurriría si solo tenemos agua con agua. ¿Cuál sería la escala de pH? Es decir, ¿entre qué valores puede fluctuar? Y esto se ve muy bien si nos fijamos en la constante del agua. Si la constante del agua es de 10 a la menos 14 y nosotros hacemos menos logaritmo de, lo que está pasando es que la concentración de el pH sería la concentración que tenemos nosotros de aquí. Puede ir como máximo, imaginemos que esté todo desplazado, puede ir de 0 a 14. ¿Por qué? Porque si yo hago el menos logaritmo de esto, me sale 14. Entonces, por eso la escala de pH varía entre 0 y 14. Y la pregunta del millón, pH neutro, ¿a qué lo llamamos? Pues de 0 a 14, ¿cuál es el punto intermedio? 7. Entonces, en el momento que yo tenga concentraciones, o dicho de otra manera, pH menor que 7, esta zona de 0 a 7, lo llamaremos o tendremos una disolución ácida. Disolución ácida. Si el pH es mayor que 7, es decir, de 7 a 14, lo que tendremos es una disolución básica. Disolución básica. Y si justo tengo un valor de pH igual a 7, entonces llamamos a esa disolución neutra. Disolución neutra. ¿Vale? Vamos a sacar entonces el pH de agua con agua. Entonces, vamos a suponer cuál concentración queremos de agua, nos da igual, porque acordaros, esto va a ser líquido y esto va a ser líquido. Entonces, si yo desarrollo esta fórmula, KW, ¿a qué va a ser igual? A la concentración de iones hidroxilo, OH-, y la concentración de iones oxonio, H3O+. Vale, si yo en el equilibrio, aquí me da igual la concentración que yo tenga inicialmente, porque son líquidos, no aparecen
en la constante de equilibrio. Y entonces al final del equilibrio yo tendré x, x. ¿Sí? Si yo sustituyo, kw será x por x, y entonces ¿qué me sale? 10 a la menos 14 es igual a x al cuadrado, y me sale que x es la raíz cuadrada de 10 a la menos 14, es decir, 10 a la menos 7 molar. Vale, este dato es el dato tanto de la concentración de H3O más como de la concentración de OH menos. Es decir, que si yo saco la concentración de H3O más es 10 a la menos 7. Hasta aquí es lo que estábamos haciendo en equilibrios. Bueno, pues lo único que nos piden es que en lugar de darlo como concentración de H3O más, lo demos como pH. Es decir, menos logaritmo de esa concentración. Menos logaritmo de, en este caso es 10 a la menos 7. Menos logaritmo de 10 a la menos 7, este menos 7, acordaros de las propiedades de los logaritmos, y si no con la calculadora, pero este pasaría para aquí, menos con menos más, me quedaría 7 por logaritmo en base 10 de 10, que es 1, entonces pH 7. Por eso el agua es neutra. Y si la constante de equilibrio, en lugar de ser 10 a la menos 14, imaginemos, fuera 10 a la menos, yo que sé, a la menos 10, pues ¿cuándo hablaríamos de una disolución neutra? Cuando el pH fuera 7, que sería la mitad de ese 10. ¿Queda claro esto? Espero que sí, porque luego a partir de ahí vamos a ver concepto de pOH y su relación. ¿Cuál es el concepto de pOH? Pues si el concepto de pH era menos logaritmo de la concentración de protones, de H más, como queréis llamarlo, iones hidrógeno 1 más, la definición de pOH, ¿cuál será? Pues menos logaritmo de la concentración de OH menos. ¿Vale? ¿Y cómo relacionamos estos dos conceptos, este pH y este pOH? Pues a través de esta ecuación. Si nosotros sabemos que esto es 10, voy a borrar esta parte. Si nosotros sabemos que, vamos a sustituir, la constante Kw es 10 a la menos 10, perdón, 10 a la menos 14, y nosotros ponemos concentración de OH es igual a concentración de OH menos concentración de H3O más. Vale. Voy a incluir logaritmos para poder sustituir y que esa fórmula se transforme en pH y pOH. Si yo aquí le añado logaritmo, es decir, si yo hago logaritmo de esto y logaritmo de todo eso, vale, el logaritmo de una multiplicación es una suma. Entonces me quedaría logaritmo de 10 a la menos 14 es igual a logaritmo de concentración de OH menos más logaritmo de H3O más. Vale. Este logaritmo de 10 a la menos 14 nos quedaría como menos 14. Menos 14, entonces es igual al logaritmo de OH menos más logaritmo de H3O más. Y si yo le cambio de signo a todo, ¿qué me queda? Pues esto me queda positivo, este me queda negativo y este me queda negativo, que es lo que yo quiero, porque ese concepto de P es menos logaritmo de. Entonces, me quedaría 14 igual a menos logaritmo de OH menos logaritmo de H3O más. ¿Y qué acabamos de decir? Pues que esto es pOH y esto es pH. Entonces, pOH más pH siempre es 14. Lo recuadro aquí. Y ahí está la relación entre el pH y el pOH. Es decir, si yo tengo, bueno, en este caso sería 10 a la menos 7, si yo tengo agua con pH 10 a la menos 7, ¿cuánto vale el pOH? 10 a la menos 7. Pero si yo tengo una disolución cuyo pH es, pues yo que sé, 2,4, es una disolución ácida porque es menos, el pH está entre 0 y 7, cuanto más cerca del 0 más ácida y cuanto más cerca del 14 más básica. Entonces 2,4 es una disolución ácida. Entonces, yo con esto puedo saber dos cosas. Primero, puedo saber la concentración de H3O más.
porque igual luego me interesa ir a la tabla de equilibrio y calcular las constantes, que es lo que veremos a continuación. Entonces, ¿cómo saco del pH la concentración de H3 o más? Pues si yo sé que el pH es menos logaritmo de eso del H3 o más, ¿cómo hago lo contrario? Pues 10 elevado a menos ese número. 10 a la menos 2,4. Y lo que me dé. Con este dato, ¿qué puedo sacar también? Pues si yo sé el pH, puedo saber el pOH, que sería 14 menos 2,4, que son 12, 11,6. Y con eso yo también quiero igual sacar la concentración de OH menos, que en este caso sería 10 a la menos 11,6. ¿Para qué me sirve esto? Pues si yo tengo ácidos, yo ya sé la concentración que tienen en el equilibrio, esa sustancia H3 o más, y puedo sacar, por ejemplo, la constante. Por ejemplo, el grado de disociación. Y si yo lo que tengo es una reacción básica, me pueden dar el pH de una base, pero yo con el pH de una base puedo sacar el pOH y de ahí sacar la concentración en equilibrio de ese ion que está en la reacción de equilibrio. Veremos estos ejercicios ahora a continuación. Vamos a poner un ejemplo de lo que acabamos de explicar. Por ejemplo, tengo 2 gramos de ácido cloroso, HClO2, que se disuelven en agua hasta un volumen de 250 mililitros. Y te dan el pH. Dice, si el pH de la disolución es 1,51, es decir, es un ácido relativamente fuerte, porque si el pH es 1,51, está muy cerca de cero, quiere decir que se disocia bastante. Calcular la constante K sub A, ¿vale? Ya he preparado estos datos porque son datos simplemente pasar con la masa molar del ácido, yo los 2 gramos los paso a moles y luego calculo la concentración inicial, porque si lo llevo a un volumen de 250 mililitros, 0,25 litros y esta cantidad, que es la cantidad de sustancia entre el volumen, me da la molaridad. Vale, como me pide la constante, yo sé ya que eso tiene equilibrio. Ácido HClO2 en agua. Ya sabemos que podemos poner el agua o no. Se disocia y da ClO2 menos y H3 o más. ¿Vale? Concentración inicial. Yo ya la sé, 0,117. 0,117. De aquí nada, porque ya decimos que el agua es un líquido puro, no aparece la constante de equilibrio. Y me dan el concepto de pH. Vale. Si yo tengo el concepto de pH, que es 1,51, yo sé que esto es menos logaritmo de la concentración de H3 o más, de esta concentración en equilibrio. Y eso es igual a 1,51. Si yo me voy aquí y hago la concentración en equilibrio, yo tendré 0,117 menos X, porque perderé de aquí X. Y de aquí se formarán X y X. Entonces, yo puedo relacionar, esto es la concentración de H3 o más. Es decir, esto es la X. Yo puedo decir aquí que menos logaritmo de X es 1,51. Entonces, X es 10 elevado a menos 1,51. Si yo cojo la calculadora y hago 10 elevado a menos 1,51, esto da 0,03. Vale, pues entonces yo ya sé cuánto vale, bueno, concentración de H3 o más, que es lo mismo que la X, es 0,03 molar. Si yo ya sé el valor de X, ya puedo calcular la constante, porque la constante, en este caso constante ácida, es igual a la concentración de ClO2 menos por la concentración de H3 o más entre la del ácido. Vale, pues constante, K sub A, ¿a qué es igual? X por X, X al cuadrado, yo ya tengo el valor de X, sería igual a 0,03 al cuadrado entre 0,117 menos 0,03. Pues si yo hago esto, la calculadora, ese número al cuadrado entre 0,117 menos
0,03 y me da 1,11 por 10 a la menos 2. 1,11 por 10 a la menos 2. Vale, ya he sacado el valor de K sub A. Fijaros lo que os decía, el pH es bastante ácido, es normal que la constante sea relativamente grande. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca al 7 sea ese pH, quiere decir que el ácido será más débil. Y cuanto más cercano al 0 o al 1, al 0, 0 y 1 solo para ácidos fuertes. Pero cuanto más cercano a ese 1 tengamos de pH, pues quiere decir que esto es relativamente, este ácido es más fuerte que, por ejemplo, el ácido acético. He dicho de otra manera, que se desplaza bastante en este sentido, o que está ionizado, o que el grado de disociación es elevado. Vamos ahora a calcular el pH de una disolución de un ácido fuerte y luego haremos lo mismo para una base fuerte. El ejemplo típico, calcula el pH de una disolución de 200 mililitros de clorhídrico 0,3 molar. El volumen, aunque me lo den, da igual, porque estamos hablando de concentraciones. Esto es igual que cuando decíamos, si yo tengo una disolución de un litro, de una disolución, eso, 10 a la menos 3 molar, y yo de ahí cojo una alícuota, es decir, cojo 100 mililitros, ¿qué concentración tiene? Pues la misma, 10 a la menos 3 molar, porque esto es mol por litro. Es decir, tengo menos moles, ahí dentro sí que tendré menos moles, pero es que también tengo menos volumen. Por eso la relación me queda igual. Vale, entonces planteo lo primero la reacción. Como me dice, fijaros, calcula el pH de una disolución de tanto y no me da la constante. Entonces yo ya que tengo que pensar, pues que esta sustancia es fuerte. Es decir, que el clorhídrico, que es un ácido fuerte, reacciona con agua y se disocia, H2O, y se disocia totalmente formando Cl- y H3O+. Totalmente. Entonces, yo aquí ya no tengo una tabla de equilibrio, de inicial equilibrio, sino que tendré una tabla de concentración inicial y concentración final. Y yo al inicio que tengo 10 a la menos 3. Y de aquí me da igual, porque es que se puede perder, sí, pero se pierde tan poca cantidad porque yo tengo muchísima agua, que consideramos constante eso. De aquí, al final, al inicio yo de aquí no tengo nada. Bueno, de aquí tengo 10 a la menos 7. ¿Por qué tengo 10 a la menos 7? Por lo que hablábamos del agua con el agua. Yo siempre, si tengo agua, una molécula de agua con otra de agua, no sé, si no hice la parte del vídeo de cómo calcular el concepto de pH y la escala de pH, y decíamos que como la constante del agua, porque sigo teniendo esta reacción, aunque haya clorhídrico, también aparece. Vale, y en esta reacción siempre yo tengo 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7. Recordemos por qué, porque la constante del agua era 10 a la menos 14. Entonces yo aquí tengo 10 a la menos 7. Pero esa cantidad, comparado con ese 10 a la menos 3, es despreciable. Pero la vamos a dejar ahí, porque luego veremos que a veces no. Vale, inicialmente 10 a la menos 3 y de aquí nada, y de este podríamos decir, de esta tengo 10 a la menos 7. Vale. Al final, yo de aquí, como ya no está en equilibrio, de aquí lo gasto todo, yo ya no tengo clorhídrico, y de aquí tendré 10 a la menos 3, y si queréis de aquí será 10 a la menos 3 más esto, 10 a la menos 7. Pero es que ese 10 a la menos 7 lo podemos despreciar. Vale, pues y me piden solo el pH. Entonces yo hago pH igual a menos logaritmo de la concentración de H3O+. ¿Cuál es la concentración de H3O+? 10 a la menos 3. Pues entonces menos logaritmo de, bueno, ya pongo 10 a la menos 3 directamente. Y entonces es 3. Me piden el pH. ¿Que me piden el pOH? Pues ya sabemos, pOH es 14 menos pH. Es decir, 14 menos 3, 11. En este caso no me lo pedirían, pero si fuera una base fuerte, que es lo que vamos a ver, sí lo piden. Por ejemplo, calcula el pH y el pOH. A veces te piden el pH solo, pero tú vas a tener en una base que calcular primero el pOH. Calcular el pH de una disolución de, por ejemplo, de hidróxido sódico
y con una concentración de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 molar. Vale, no me dicen, repito lo mismo, no me dan el valor de la constante, pues entonces yo ya tengo que saber, aunque los hidróxidos yo ya sé que todos son fuertes, pues ya tengo que saber que esto es una base fuerte. Hidróxido sódico, NaOH, se disocia totalmente en Na y OH menos. Vale, inicialmente, ¿cuánto tengo? 10 a la menos 2. De aquí podemos decir lo mismo que en el otro caso. De aquí inicialmente yo puedo considerar ese 10 a la menos 7. En el equilibrio, perdón, en el equilibrio no, porque no hay equilibrio final. Yo no tengo nada de aquí tengo 10 a la menos 2 y aquí tengo 10 a la menos 2 más 10 a la menos 7, que es 10 a la menos 2. ¿Vale? ¿Yo aquí puedo calcular directamente el pH? No, porque yo la sustancia que tengo es OH menos. Yo tengo esta sustancia, entonces yo no puedo poner ya directamente pH. Yo lo que sí que tengo que saber es pH es 14 menos pOH. Y yo lo que puedo relacionar con este es el pOH. Es decir, pOH es menos logaritmo de la concentración de OH menos. ¿Tengo la concentración de OH menos? Sí, 10 a la menos 2. Entonces yo puedo calcular el pOH, que sería menos logaritmo de 10 a la menos 2, que es 2, y ahora ya sí calcular el pH, que sería 14 menos 2, 12. Yo tengo un pH de 12. Lógico, es una base, me tiene que salir de 7 a 14. Y que encima es una base fuerte, por eso está bastante desplazado, es decir, está más hacia el 14 que hacia el 7. Y aquí lo mismo. ¿Esto es un ácido? Sí, porque me sale un pH de 3, entre 0 y 7 es una disolución ácida. Vamos a suponer una cosa, en lugar de poner clorhídrico 10 a la menos 3, supongamos que tenemos, le ponemos el típico ejemplo es una piscina y le echamos una gota de clorhídrico, es decir, ¿qué concentración puede tener eso? Pues 10 a la menos 20 molar. 10 a la menos 20 molar. O a la menos, bueno, igual me he pasado, a la menos 15 molar. Vale. Entonces, mucha gente aquí es donde se equivoca, porque dice, ah, vale, pues entonces esto es 10 a la menos 15, de aquí no tengo nada, de aquí tengo 10 a la menos 15, 10 a la menos 15, y entonces esto sería 10 a la menos 15 y me sale 15. Esto es imposible, yo vengo de un ácido jamás, un ácido por definición, el pH de un ácido tiene que estar entre 0 y 7. Y me ha salido 15, encima fuera de la escala. Entonces, ¿por qué? Esto, dices, pero esto está bien, porque precisamente ahora ya no se puede obviar ese 10 a la menos 7. Si yo ahora sumo 10 a la menos 15 y 10 a la menos 7, ¿con qué me quedo? Con 10 a la menos 7. Entonces, en realidad, esto me quedaría 7, el pH. Es decir, cuando yo tengo un ácido fuerte muy diluido, un ácido fuerte muy concentrado, sería 0. A medida que lo voy diluyendo, se va alejando de ese 0. Por ejemplo, si yo tengo clorhídrico 10 a la menos 2, pH 2. 10 a la menos 3, pH 3. 10 a la menos 4, pH 4. Es decir, se va diluyendo, entonces la acidez va aumentando, el pH va aumentando. La acidez disminuye, el pH aumenta. ¿Hasta cuándo? Hasta 7, no puede pasar del 7 porque sigue siendo un ácido, muy diluido, pero un ácido. Lo mismo pasa con una base. Si yo tengo una base muy diluida, por ejemplo, 10 a la menos 10 molar, claro, aquí tendría 10 a la menos 10 y ya no puedo 10 a la menos 10, 10 a la menos 10, 10 a la menos 10, más 10 a la menos 7, entonces yo ya no puedo obviar ese equilibrio propio del agua. Entonces, ese 10 a la menos 10 más 10 a la menos 7 prácticamente es 10 a la menos 7. Me quedaría menos logaritmo de OH menos, que es, en este caso, la concentración de OH menos 10 a la menos 7, me queda 7. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el pH, bueno, el pH en este caso sería 14 menos 7, pH 7. ¿Qué está ocurriendo? Que el pH de una base tiene que variar entre 7 y 14. Si yo tengo una base muy concentrada, estará más cerca del 14. A medida que diluyo esa base fuerte,
irá el pH bajando hasta 7, pero nunca puede bajar de 7 porque esto sigue siendo una base. Entonces, los datos o los ejercicios de calcular el pH para un ácido fuerte o para una base fuerte son muy fáciles siempre y cuando no esté muy diluido, porque en el momento que esté muy diluido hay que considerar el equilibrio del agua. O dicho de otra manera, esto me aporta tan poco que tengo que considerar la otra reacción paralela, que es la del agua, que tiene una concentración de 10 a la menos 7 en iones, tanto de H3 o más como de OH menos. Y luego ya, bueno, el siguiente vídeo va a tratar sobre sales y calcular el pH de sales. Nos vemos en el próximo.